si le van a entregar o no el voto de confianza desde el Congreso a este nuevo gabinete ministerial. Vamos a conversar ahora con Alexandra Ames, quien es jefa del Observatorio en Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Alexandra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Helen? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves ahora tú desde tu posición? ¿Cómo has ido evaluando? ¿Es posible que obtenga este voto de confianza a pesar de todas las denuncias que tiene también el Premier y en realidad algunos también de sus ministros que están siendo bastante cuestionados? Sí, mira, regresemos a 6 meses atrás, en donde... Sí. Alexandra, te voy a pedir que me disculpes unos minutos porque el presidente Pedro Castillo se está pronunciando a través del canal del Estado. Escuchamos. Fuera ya de la mesa algunos compromisos más cercanos, ¿no? Y también concerniente a alguna lucha contra el narcotráfico. Vamos a ver de qué manera a través de los ministerios de defensa, ¿no? A través de nuestra Cancillería también, a través de nuestro Ministerio de Comercio y Turismo, también vamos a acercar nos vamos a acercar a los mercados. Nos ha permitido el ministro Bolsonaro también hacer un llamado a los empresarios de Brasil para que inviertan en el Perú y eso me ha alegrado bastante, ¿no? Y qué bien, hoy estamos acá en este espacio donde hay una empresa brasileña concerniente a un espacio científico demostrativo, ¿no? De los pastos naturales, la siembra de la soya, del café. Veo unas plantas donde se necesita hacer una revolución en el espacio de la agricultura y creo que esto se suma a nuestra segunda reforma agraria que estamos impulsando en el país. Y hay un compromiso para que nuestros ingenieros agrónomos se acerquen a Brasil, así como a otros lugares como en Colombia, para impulsar el desarrollo agrícola. Totalmente agradecido, fortalecido. Y bueno, pues una cosa, cuando emprendemos como gobierno, hay cosas también que nos preocupan, como coincidentemente se ha dado el día de hoy, por ejemplo, con este terremoto otra vez en la región de Amazonas, a la cual estamos monitoreando, ¿no? Presidente, antes de hablar del Centro Científico Agropecuario, que es importante sin duda para saber cómo se podría hacer un intercambio de conocimientos con el Perú, la frontera entre Perú y Brasil es amplia, son 3.000 kilómetros y hay muchas comunidades por las cuales se debe trabajar. ¿Se ha hablado sobre esto justamente y sobre qué temas se debe incidir para que estas comunidades sean fortalecidas? Sí, una de ellas es, por ejemplo, la carretera binacional, ¿no? La transoceánica. Que ellos tienen un espacio, los hermanos brasileños, por donde fluyen también, pero también en casi los 3.000 kilómetros que tenemos, la frontera más grande que tiene el Perú con Brasil. Hemos hablado inclusive ahora de la misma provincia de Caballococha, de Purús, ¿no? Pueblos aledaños a Brasil, para ver el desarrollo agrario, ¿no? Para ver algunos espacios de cómo acercarnos a los pueblos a través de la construcción de vías de comunicación, y lo otro, acercarnos concerniente a impulsar los centros médicos, ¿no? La presencia, por ejemplo, de personal médico de ambos países, el intercambio cultural y el caso también de la educación. Pensamos hacer una currícula educativa, pensando en ambos lados del país, entendiendo de que el día de hoy justamente nos decían nuestros hermanos brasileños que existen en la frontera de Brasil, que existen compatriotas, lo que decíamos nosotros allá en el Perú, lo que decíamos allá, decíamos que está abandonada nuestra frontera, y ellos ahora nos han dado la razón cuando dicen que en la zona de Perú hay niños que, siendo peruanos, hablan más portugués que español. Entonces no estamos en contra de ello. Yo creo que hay que impulsarlo de acuerdo a la realidad, pero por nuestra parte como gobierno nos corresponde impulsar el desarrollo de estas fronteras. Y la presencia del Estado además en este Por eso, ¿no? Yo creo que esta presencia ya se va a hacer. Hemos puntualizado de que en el mes de junio, por ejemplo, a muy tardar, ya se han firmado unos pactos donde los ministros de Defensa, de Salud, de Educación, ¿no? A través de su Cancillería también, estén en contacto permanente, donde ya se haga una agenda con su programa, con sus fechas y también con algunos resultados. Por nuestra parte, nosotros estamos muy fortalecidos y reitero el abrazo al presidente Bolsonaro. Monitoreando igual, presidente, como lo que acaba de decir sobre el movimiento telúrico que se originó en Amazonas de 6.8. Sí, nosotros estábamos en la mesa desarrollando este evento y acabábamos de tener esta información. Desde ese momento, a través de nuestro ministro de Defensa, tenemos toda la información. Vamos a ver de volver inmediatamente y desplazarnos a la zona. Listo, presidente. Muchas gracias. Bueno, entonces el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ya se retira. Estamos aquí en el estado...
Escuchábamos las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, quien ha viajado hasta Brasil para firmar acuerdos con respecto al sector salud con el presidente de este país, Jair Bolsonaro. Y ahora sí vamos a retomar la comunicación con Alessandra Ames. Alessandra, discúlpanos, pero teníamos que enlazar con el presidente Castillo. Ahora sí, la consulta que yo te hacía era con respecto a si le van a dar o no el voto de confianza desde el Congreso de la República hacia este nuevo gabinete, el gabinete Valer, a pesar de todos los que tiene el Premier y también algunos de sus ministros y carteras muy importantes en realidad. Sí, yo te respondía de que para contestar esta pregunta justamente hay que ir 6 meses atrás, en donde la ciudadanía, diversos líderes de opinión sentían cierta indignación frente al Premier Bellido por la conducta y las denuncias, digamos, que tenía y la tendencia misógina, machista, homofóbica, y se creía que no le iban a dar la confianza. Sin embargo, estos atributos no son exclusivos de Perú Libre ni de Pedro Castillo. Estos atributos existen también en el Congreso. Por eso es que no es raro justamente ver al señor Valer, que postula por un partido político ideológicamente muy distinto al de Perú Libre, pero que en realidad abrazan estos mismos atributos o adjetivos, digamos, vinculados al conservadurismo. Entonces, eso me inclinaría a pensar de que sí podría ser una posibilidad que se le termine dando la confianza. Sin embargo, eso va a depender de cómo vayan sucediendo los siguientes hechos en estos días en función a cómo reaccione la ciudadanía en las calles, a cómo reaccione el gobierno frente a esto y las declaraciones que vaya dando el propio Premier y sus ministros para ver cómo se posiciona en esta situación, digamos, política en la que va a necesitar la confianza del Congreso. Ahora, otra posibilidad es que no llegue siquiera a presentarse al Congreso y se vea forzado a renunciar, aunque esto yo lo veo poco probable, pero va a ser bien importante aquí que el ministro, el Premier Valer, lejos de hablar de confrontación y de decir que él es una bala de plata y que luego el gobierno va a lanzar una de oro, ¿no? O que el Congreso le da la bala de plata y el Ejecutivo una de oro. Creo que en vez de hablar de esta confrontación, lo que hace falta es ver cómo generamos consensos. Incluso también se habló mucho de que en realidad sería una provocación también al Congreso para que se le niegue el voto de confianza y luego dejar abierta la posibilidad que el presidente cierre el Congreso. Sí, estas declaraciones dicen dos cosas, ¿no? Primero, cuando el Premier dice de que él está dispuesto a que se convierta en una especie de actor utilitario para que el Congreso reaccione con una bala de plata, lo que está diciendo es que está dispuesto a aceptarlo. Exacto, y eso deja mucho que desear frente a las capacidades técnicas que él mismo cree que puede tener para implementar políticas públicas. O incluso, entonces, sí, continúa. No, entonces eso lo que hace es decirnos de que estamos atrapados en una especie de confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Otra cosa adicional, un detalle adicional, es que en el mundo de la gestión pública, no en el mundo de la confrontación, en el mundo de la gestión pública, las balas de plata, este término, se utiliza para hablar de soluciones efectivas frente a problemas públicos. Entonces, encima se está utilizando, digamos, una referencia de guerra, desconociendo en el campo de la gestión pública la capacidad que tienen las políticas públicas para resolver los problemas de la gente, que es lo que realmente le preocupa a las personas, ¿no? Sí, justamente escuchábamos también las últimas declaraciones de Héctor Valer, del Premier, que se muestra así, en realidad, ¿no? Que está confrontando el Congreso, porque en lugar
que lo más adecuado sería que esté él tendiendo puentes, ¿no? Comunicación, diálogo, que sea algo, una relación más pacífica, sobre todo por el bienestar de Perú. Sí, efectivamente, en este momento lo que le toca es trabajar en ello, justamente en la apertura, en el consenso. Mira, todavía seguimos en pandemia, todavía la gente sigue muriendo, lamentablemente. Estamos ganando la batalla, pero todavía estamos de luto. Y en términos económicos necesitamos levantarnos con urgencia, sobre todo para aquellas personas que quedaron muy afectadas por el cierre de los mercados. Sí, entonces necesitamos realmente un consenso para emprender en una hoja de ruta que, como su nombre lo dice, nos enrumbe frente a este norte que hoy no tenemos. Creo que aquí esta invitación de la OCDE justamente nace como una oportunidad para trabajar en esa hoja de ruta que hoy no tenemos y que necesitamos para justamente enrumbar el país a favor de la gente. Como te decía anteriormente, además del Premier que tiene cuestionamientos, también hay muchos de sus ministros, incluso más que otros gabinetes anteriores. Ahora tenemos también al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, también está siendo cuestionada la ministra de la Mujer, Katy Ugarte, incluso el ministro de Cultura, Alejandro Salas, porque no tiene experiencia, y también el ministro del Ambiente, Wilber Supo, porque tiene que enfrentar ahora a Repsol y solucionar este problema gravísimo para nuestro ambiente, ¿no? Entonces, esto también complica un poco que el Congreso esté, digamos, a darle del voto de confianza que tanto se espera. Sí, mira, los ministros que no tienen experiencia en su cartera tienen que por lo menos ser capaces de reconocer sus limitaciones y rodearse de los mejores técnicos para agendar las políticas públicas que hoy necesitamos en estos temas que tú has dicho, y yo añadiría otro adicional, que es el de retorno a clases, que ha quedado, digamos, como en suspenso y que tiene que empezar a trabajarse de una manera muy responsable y también muy ágil, ¿no? El proceso de vacunación felizmente está yendo bien, pero hay otros temas que son urgentes que resolver. El caso de Repsol incluye no solamente los temas de remediación ambiental, sino de remediación económica para los pescadores artesanales, y también en términos de la necesidad de tener un sistema adecuado de prevención y gestión de desastres naturales, ¿no? Bueno, en este caso no ha sido un desastre natural, pero ha sido un desastre ecológico, ¿no? Pero producido, digamos, de manera humana. Pero necesitamos tener un sistema de prevención que nos ayude a responder rápidamente a las diversas crisis o choques adversos que se van levantando en determinados territorios. Hoy nuevamente Amazonas está con un sismo grave que afecta no solamente la infraestructura, sino también la economía de los agricultores, cuando el desastre, digamos, va en contra de la siembra, de la cosecha. Entonces, eso es algo que se tiene que promover con urgencia, ¿no? Entonces, exacto, así es. Si se Tienes toda la razón, Alexandra. Muchas gracias por la entrevista, por tus comentarios con respecto a si será posible o no que obtengan el voto de confianza este nuevo gabinete ministerial de